escritor, periodista y analista político en temas de seguridad. Muchas gracias, estimados amigos, por tomar mi presencia. Estamos a mitad del camino. Hay una estrategia de un México en paz. ¿Cómo vamos? ¿Y cómo vamos a llegar hacia el 2018? ¿Cómo la ve, doctor Guerrero? Bueno, yo creo que tenemos que ser balanceados en el análisis y a mí me gustaría primero mencionar cuáles son las cosas que yo veo que han caminado bien, ¿no? Me parece que tenemos que reconocer en primer lugar que la tendencia de delitos de alto impacto, sobre todo el tema de las ejecuciones, es decir, los homicidios de crimen organizado, el tema del secuestro y el tema de extorsión en menor nivel han ido a la baja de manera acelerada durante los 2 primeros años de este gobierno, lo cual obviamente es muy importante para, en primer lugar, disminuir el costo de la política de combate al crimen organizado y también es fundamental para reactivar ciertas zonas económicas que habían sido muy afectadas por la inseguridad. El tema, por ejemplo, de migraciones importantes al interior del país, movimientos completos de poblados asediados por el crimen organizado. Entonces, ese es un logro importante. Sí tengo que puntualizar que la tendencia de disminución de los homicidios se detuvo a fines del año pasado y está empezando otra vez levemente a repuntar el tema de la violencia en algunos estados del país, especialmente tenemos Guerrero, que hay un problema muy grave en Guerrero ahorita de violencia, sobre todo en Acapulco. Acapulco es la ciudad más violenta del país ahorita. Tenemos un problema también en Michoacán, que aunque, digamos, el problema se alivió de cómo estaban las cosas hace 2 o 3 años, Michoacán estaba gobernado prácticamente por un cártel de la droga, por los Caballeros Templarios. La intervención que tuvo el gobierno fue afortunada, se recuperó ese territorio, pero yo lo veo muy vulnerable, sobre todo después de la salida del Ejército, de la Policía Federal. Están matando exlíderes de los grupos de autodefensa casi todos los días y esa es una zona preocupante. Y el tema de Baja California, desgraciadamente Tijuana otra vez en los últimos meses se ha vuelto a encender como un foco de preocupación y de violencia y básicamente esos son los 3 resortes, digamos, que han impedido que la tendencia de la violencia siga bajando a nivel nacional como estaba bajando. Entonces, a nivel general, va en una corrección positiva y han rebrotado en algunos puntos muy singulares. Entonces, la estrategia por un México en paz, Jorge Tello, ¿va bien? Pues la estrategia para un México en paz, y yo diría este propósito del gobierno federal de mover a México, me parece que no lo estamos logrando como quisiéramos. Yo creo que México no se está moviendo y me parece que ese es el principal problema. El gobierno federal con sus instrumentos más importantes, con el Ejército, con la Secretaría de Marina, que son nuestras instituciones más sólidas, me parece que están dando la batalla y ahí están los resultados. Yo creo que el gobierno federal está haciendo en buena medida lo que le toca hacer en la parte federal, pero no en la parte de la movilización del país. Yo creo que tenemos un gran problema en términos de cómo se asume la responsabilidad a niveles locales, cómo consideran, cómo piensan, cómo asumen los gobernadores y los presidentes municipales su papel. Yo estoy convencido que la seguridad se construye de abajo para arriba, que el principal y primer actor en la seguridad es el ciudadano mismo, pero también creo que el promotor, el coordinador, es el punto más alto. No es el presidente de la República al que tenemos que recurrir para resolver nuestros problemas. Yo creo que hoy que estamos reflexionando sobre la mitad del camino de la administración pública, a mí me parece que, como dice Eduardo, hay cosas buenas y hay cosas malas. Y los resultados en términos de la detención y desintegración de bandas delictivas, parece que ha sido muy impresionante, como nunca antes. Pero yo creo que el problema principal es cómo movemos a México. Hoy hay, me parece, en el ambiente una confusión entre lo que sería el mando único y lo que sería la responsabilidad de los alcaldes. Aquí hay mucho trabajo por hacer.
hay iniciativas en el Congreso que no han avanzado, hay otras nuevas que se están planteando, pero estoy convencido que la necesidad más grande es poner el acento en la fórmula para poder movernos a todos en un tema que no nos va a resolver el gobierno de la República solo, que lo tenemos que resolver todos y a todos los niveles. O sea que, aunque hay cuestiones positivas, con algunas circunstancias que nos tienen con atención y con preocupación, en general la estrategia no está dando en el blanco. Pues a mí me parece que la respuesta la va a dar muy rápido la encuesta que por ahí nos hicieron, cómo nos sentimos y dónde está la seguridad en el nivel de los problemas que nos aquejan. Yo creo que la falta de institucionalidad y la falta de fortaleza de las instituciones, otra vez, perdón la repetición, pero me parece que es nuestro problema principal. ¿Dónde está el gobierno y dónde está la certeza para poder hacer negocios y para poder seguir avanzando, para poder transitar? Hoy en el interior de la República, pero en todos los sectores, el tema de secuestro, el tema de robo armada, el tema de robo a mano armada, está siendo una de las mayores preocupaciones y la extorsión misma en todo el país. ¿Lo queremos ver o no lo queremos ver? Lo sentimos. Yo creo que lo sentimos. Quisiera yo regresar después sobre el tema de policía de mando único, especialmente con un experto como tú, pero entonces, Ana María, para ti, ¿cómo vamos? ¿Va avanzándose o tenemos un problema o no es suficiente la estrategia? Yo diría, y retomando algunos de los comentarios de Jorge, es que no es que no sirva la estrategia, no es clara cuál es la estrategia. Y aunque sí hay que reconocer que se ha reducido en una forma importante el índice en algunos delitos, la pregunta es ¿por qué se redujo? Se redujo porque hay una buena estrategia para el combate de estas organizaciones criminales, se redujo porque pudieron descabezar alguna de estas organizaciones. O sea, la pregunta es, si no entendemos por qué se redujo, entonces no sabemos si a mediano o a largo plazo se van a mantener esos índices. Y lo que mencionas, Eduardo, el tema de Tijuana. El tema de Tijuana, que había sido una ciudad en donde no solamente el gobierno mexicano, sino el mismo gobierno de Estados Unidos habían puesto muchísima atención para la reducción de estos índices y el control del narcotráfico, pues va para arriba. También hay muchísima preocupación lo que está pasando en Chihuahua, qué está pasando en Veracruz, que también se ha vuelto un foco rojo. Nadie habla o hemos dejado de hablar de Tamaulipas. Entonces, aquí, y todos estamos hablando de Guerrero. Entonces, aquí el tema es sí que, bueno, hay que aplaudir, pero de la misma forma que bajaron esos índices, podrían de la misma forma subir, porque para mí lo que tenemos que estar viendo es el tema de control territorial. El gobierno de México controla qué partes del país controlan ciertos grupos de crimen organizado, porque a lo mejor se redujeron los índices de homicidios, porque es tal el monopolio que ejerce algunos grupos sobre la violencia, que simple y llanamente pues, decidieron no calentar la plaza o por lo menos no permitir que entraran las otras organizaciones o hasta el mismo gobierno. Entonces, la gran interrogante es por qué se redujeron esos índices y lo que yo quisiera subrayar en este panel es lo que se viene. Yo no sé si estamos viendo un nuevo paradigma a la luz de lo que sucedió el viernes en París, pero lo que sí sé es que en las últimas 24 horas han sucedido una serie de eventos que desde México tenemos que ponerle mucha atención, que podría significar que no solamente tiene el gobierno de México que estar preocupado por la violencia interna, por la seguridad interna, sino ya desafortunadamente para el país ya empieza a ser parte de una visión global de algunos grupos de terrorismo que pueden ellos de una forma u otra avanzar sus intereses en un lugar como México, simple y llanamente por la vecindad. ¿Qué pasó el día de ayer? El día de ayer, estábamos comentando antes de entrar, detuvieron a 6 sirios en Honduras con pasaportes griegos y iban para Estados Unidos, iban rumbo a Estados Unidos y claro que nos pusimos a especular, pues probablemente iban a tratar de cruzar por México. El día de ayer cerraron la garita entre San Luis Río Colorado y Arizona, la entrada en Arizona, porque una amenaza de bomba. Ya han estado, claro, este tipo de situaciones de amenazas de bomba surgen con cierta regularidad, pero
el no ponerlo en el contexto actual, en donde también el día de hoy el gobierno de Estados Unidos salió a decir a los estadounidenses no viajen a Italia porque está amenazado el Vaticano. Acaba de salir el gobierno italiano a decir que hay una amenaza directa y contundente en contra de la Basílica, en contra del Vaticano. Cuando están ya hablando de más amenazas, ayer el gobierno francés dijo hay amenazas contundentes de un posible ataque con uso de armas biológicas o químicas. Entonces, les comento todo esto porque pensar que México, que tal vez era lo que se pensaba en el 2001, después de los atentados terroristas, a México no le podría impactar ese fenómeno porque no habría el mismo interés, o el único interés que podría haber es llegar a Estados Unidos. Yo creo que eso ha cambiado, porque México lo que está promoviendo es que intereses internacionales vengan a México a invertir, a establecer, México ha abierto sus puertas gracias a las reformas estructurales, que eso permite también que otros grupos vean a México como una plataforma para poder hacerle daño a intereses que tal vez no son directamente mexicanos. Entonces, lo que quiero poner sobre la mesa es que tenemos que empezar a ver que a lo mejor hay un cambio de paradigma, que no solamente es la seguridad interna que tiene que preocuparse por México, sino también este contexto internacional que tal vez era muy ajeno a la realidad mexicana, ahora es una realidad que nos está tocando la puerta y hay que crearlas, asegurar que las estructuras están funcionando para poder detectar, prevenir y poder reaccionar en una forma contundente ante esa eventualidad. Y a mí lo que me preocupa, dejo los tres palabritas, es: ¿tiene el gobierno mexicano la capacidad de anticipar este tipo de situaciones? Dos, ¿existe el marco jurídico que le dé al gobierno mexicano, estoy hablando de legislación que tiene que ver con seguridad nacional, que les permita reaccionar ante este tipo de cosas? Y tres, y esta es la gran interrogante, ¿existe el liderazgo en el gobierno federal y la credibilidad para poder enfrentar este tipo de situaciones o estas crisis, no solamente esta crisis internacional, sino la crisis de seguridad que vive el país en este momento? O sea que si la estrategia por mantener un México en paz, que era reformular o fortalecer, continuar algunas cosas de la estrategia que se tenía heredada para este gobierno, no están siendo ya suficientes porque hay hechos o fenómenos supervinientes internos y externos que nos hacen pensar si la estrategia tiene que estar reformada. A mitad del camino, ¿cómo la ves, Jorge? Bueno, yo diferiría en un punto fundamental. Yo no creo que haya una estrategia diferente. Yo creo que hay políticas diferentes que se aplicaron porque la estrategia sigue siendo la misma y sigue siendo una estrategia en muchos puntos bastante incoherente. Me parece que sigue siendo una estrategia incompleta, una estrategia insuficiente, que tiene éxitos, por supuesto, tiene éxitos muy puntuales, éxitos puntuales como los tenía el sexenio pasado, que se pierden cuando cambian ciertas circunstancias. Si vemos un poco lo que estamos analizando, además de los números, sí solucionamos Nuevo León y nos estalló Guerrero, sí avanzamos un poco en Michoacán, pero luego volvió a estallar Michoacán. Lo que dice Ana María, los desafíos globales estuvieron quizás en estos momentos, después de lo ocurrido en París, sí son más graves, pero creo que perdimos en términos de la comunicación y la relación, por ejemplo, con Estados Unidos, con las áreas de inteligencia y de seguridad de Estados Unidos respecto a lo que teníamos en el pasado. Son cambios de políticas los que hemos tenido y de políticos, y no de estrategias. Las estrategias en términos generales siguen siendo las mismas y no tienen la cohesión que debería tener una estrategia de seguridad para un país como el nuestro. Dice Séneca que cuando un navío no sabe hacia dónde va, ningún viento le es favorable. Y yo creo que en parte lo que tenemos es eso, los vientos no nos son favorables. Que ha habido fallas y que el sistema no está funcionando se demuestra de muchas formas. Seguimos discutiendo el tema del mando único. En realidad, lo dice bien Jorge, no estamos discutiendo el tema del mando único. Lo que estamos discutiendo es qué diablos vamos a hacer con las policías en el país.
Esa tendría que ser la discusión. Estamos discutiendo durante horas y semanas ya si vamos a legalizar la marihuana y no tenemos sistemas ni de prevención, ni de atención, ni siquiera un esquema de seguridad. Estamos a unos meses de que el sistema de justicia penal se transforme, el sistema acusatorio se transforme y cuando ustedes hablan con los amigos de la Suprema Corte, les parece todo muy bien, pero dice, estamos preparados para los miles de presuntos delincuentes que van a quedar casi inmediatamente en la calle por fallas al debido proceso o por distintos motivos. Alguno de ellos me decía que calculemos 80,000 personas que quedarán en libertad casi inmediatamente. Tenemos un equipo, una estructura de inteligencia lo suficientemente capaz para incorporarse, para ser la parte central de ese sistema de seguridad. Si vemos lo que ocurrió con la fuga del Chapo Guzmán, me parece que es bastante evidente que no lo estamos teniendo. Tenemos los recursos suficientes, invertimos una sexta parte de lo que invierte Colombia en seguridad. Me parece que son los temas que tenemos que dejar sobre la mesa para analizar. Primero, no ha cambiado la estrategia, y no ha cambiado la estrategia porque no tenemos una verdadera estrategia de seguridad en el país. Fuerte. Es decir, que el cambio de discurso al poner a la seguridad ya no como la marca México, sobre todo cuando uno de nosotros salía al extranjero, nos asociábamos como que estábamos en guerra, a bajar el tono y decir que no ha pasado nada. En realidad sí surgen todavía algunas cosas y seguimos discutiendo sobre la fortaleza institucional y el Estado de Derecho y la corrupción. La pregunta que antes de entrar a la policía de mando único, que es muy importante, sería tal vez, si no estamos yendo a un México en paz, ¿estamos yendo a un México seguro y a un México de leyes? ¿Cómo la ves, Jorge Tello? Pues es que a mí me parece que es incompatible pensar en un México en paz si no tenemos un México seguro. Y la pregunta así planteada, perdóname Jaime, es un poco, supongo que para buscar provocación. Pero a mí me parece que lo que tenemos que estar claros es que tenemos un problema. Que tenemos un problema serio. Y cuando hablamos de estrategia, que finalmente, ¿qué entendemos todos por estrategia? ¿Cómo acomodamos los recursos que tengamos, pocos o muchos, en un tiempo? ¿Y cuál es la manera? La estrategia es cómo le vamos a hacer. Y a mí me parece que si hoy tenemos tanta confusión, no digamos en el mando único, entrémosle en la definición del policía. No tenemos una cultura policial, no sabemos lo que es la policía. Dice Jorge, dice bien, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta una policía? Queremos estrategias básicas, elementales, tenemos que dividir en cómo enfocamos lo urgente de lo trascendente. Porque yo siempre he pensado que cuando está uno en una lancha que se está hundiendo, tiene dos opciones, o remas o sacas el agua. Pero si solo sacas el agua no vas a ir a ningún lado, y si remas es probable que te hundas. ¿Y cómo le haces para compatibilizar el manejar lo urgente con lo trascendente? Y aquí tendríamos que tener una estrategia muy clara para lo inmediato y decir, señores, no tenemos policías. Un oficial de policía, un oficial del ejército se tarda 3 años en formarse. Nosotros estamos formando policías, oficiales de policías en algunos estados en 3 meses y hasta menos. Pues estamos obteniendo policías de a peso. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el concepto del policía que queremos y cuánto cuesta? Vamos a ver, urgencia, necesitamos policías. ¿Con cuántos policías federales nada más empezamos esta administración? ¿35,000? ¿Cuántos hay ahorita? ¿40,000? 41. ¿Cuántos necesitamos? ¿150,000? Hay quien dice que 250,000, para que el ejército pueda dejar de hacer el trabajo de nosotros, de los civiles. La Fuerza Civil de Nuevo León nació efectivamente como una respuesta a la fuerza militar. Estamos metiendo y estamos encargando al ejército cosas que no le tocan hacer y lo están haciendo lo mejor que pueden. Necesitamos desarrollarla. Tenemos 3 años. ¿Qué vamos a hacer en esos 3 años? ¿Qué vamos a hacer en medidas de urgencia y qué vamos a hacer en medidas de trascendencia? Porque las grandes catedrales no se construyen en 6 años. Y eso tendría que ser una propuesta de Estado que compráramos todos
para asegurar que pudiera continuar a través de las distintas administraciones, porque una institución fuerte no la vamos a tener en 6 años. Y si estamos reinventando el hilo negro cada 6 años, nunca vamos a tener una catedral, siempre vamos a tener una capillita. O búsquense otro ejemplo. A mí me parece, pues, que tienes razón, tenemos que revisar la estrategia, podemos revisar el concepto, pero son, como tu pregunta, provocaciones en términos de todos los temas que tendríamos que tener en la mesa para decir, señores, hoy a la mitad del camino tenemos 3 años, ¿qué sí podemos hacer? Porque tendríamos que decir, ¿vamos a poder tener 150,000 policías al final del sexenio? Eso es, sin tocar el primer tema que me parece muy importante, es ¿qué van a hacer los señores gobernadores? ¿Y qué tienen que hacer los alcaldes? Porque son los que están finalmente más cerca del ciudadano. A mí lo que me encanta es ver 2 exdirectores del CISEN peleándose en público. ¿Cómo que peleándose? ¿Cómo no? Todavía no empezamos. Oye, no, yo creo que hay, agregándole a lo que acaba de decir Jorge, hay un problema fundamental por parte de la misma sociedad y del gobierno. Es que no se reconoce la gravedad de la situación de la inseguridad en el país. O sea, se nos olvida que en México, a la luz de los muchachos, 43 muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, se encontraron más de 200 cuerpos. Ha habido masacres de 72 personas en San Fernando y después otros 6 meses después otras casi 200 personas. En Durango se encontraron, en el municipio de Durango, casi 200 cuerpos. O sea, estamos hablando de un país que cuando uno lo pone en el contexto global, incluyendo países que están en guerra, son muy pocos los países en donde se encuentran fosas del tamaño que se han encontrado en México, especialmente países que no están en guerra. Entonces, parte aquí del problema que creo que existe es que a veces se habla sobre el tema de seguridad pensando en que es un problema que tiene una solución, haciendo y viendo el problema como un problema de seguridad pública, cuando muchas veces el tamaño del problema y la peligrosidad de las organizaciones y la incapacidad que ha habido por parte de las instituciones, instituciones civiles, con la responsabilidad de resolver este problema y reducirlo a un tamaño manejable, no lo han podido hacer. Entonces, por eso, el día de hoy tenemos el ejemplo en donde el Ejército Mexicano y los marinos están protegiendo 120 escuelas en Guerrero, en el área de Acapulco. ¿Por qué? Porque van a llegar los aguinaldos, les van a pagar aguinaldos a los maestros y empiezan a extorsionar a los maestros y a los directores de la escuela. Entonces uno dice, a ver, qué bueno que mandaron al ejército, qué bueno que mandaron a los marinos a proteger a los muchachos y a estas escuelas, pero ¿dónde carajo está la Policía Federal? ¿Dónde están todas estas instituciones que, aun por débiles que sean, también deberían de ya a estas alturas, con toda la capacitación, recursos, con todo lo que se hizo, deberían de cumplir con alguna de estas funciones mínimas que debería de ser, pues, proteger las escuelas? Entonces, si uno agarra el Ejército Mexicano y a los marinos, que deberían de ser la última instancia de toda democracia, ellos deben de resguardar la seguridad nacional, o sea, lo más delicado, lo más importante del país, y los están usando para proteger escuelas, que es un trabajo muy importante, pero no le están haciendo, no los permiten a ellos hacer el trabajo que deberían de estar haciendo. Entonces, aquí yo estoy regresando, creo que al principio, y lo que comentó Jorge, la sociedad también tiene que entender y no se puede seguir actuando como que esto es normal, ¿no? A ver, un dato ahí, de acuerdo a lo que dices, porque ya dijiste que liderazgo y dijiste que la percepción del gobierno sobre el tema de seguridad no es lo que la realidad vive, que habla de grandes detenciones, desmantelamientos, y la gente habla de que me robaron en la combi, me robaron en mi casa, me clonaron mi tarjeta, y está en esa circunstancia. Un dato para Jorge, y luego quisiera provocar sobre la estrategia. Si, tomando en cuenta todos los números que encontró la administración previa del licenciado Enrique Peña Nieto, incluyendo tribunales y demás, el costo que hacía el Estado mexicano para sus sistemas de seguridad, incluyendo tribunales, eran 140,000 millones, cerrando la cifra, y lo entregó con 220,000 millones, Policía Federal, subir los sueldos, tecnología, Plataforma México, fortalecimientos de inteligencia, etcétera.
En lo que va de la administración vamos en 226, o sea, ya no es tema cuando nos falta un buen número de contingentes. La pregunta, fuerte porque voy a ir entonces al concepto de estrategia. ¿Es o no relevante para esta administración? Y sí, podemos esperar que al final del sexenio ya México esté en las condiciones de una policía y de unas instituciones de seguridad clase mundial que permita la prosperidad porque hay inversiones y demás. A mí me gustaría hacer aquí un símil o una analogía con lo que pasaba con la economía del país hace algunas décadas. Teníamos crisis recurrentes, devaluaciones, hiperinflaciones, y no teníamos una capa de funcionarios preparados que pudieran delinear una estrategia económica, una política económica pertinente, sin esos grandes déficits fiscales, etcétera. Tardamos que los primeros problemas empezaron con Echeverría graves de política económica, tardamos como 3 sexenios más o menos en crear una masa de funcionarios preparados que después pudieran estabilizar la economía y hacerla crecer. Si eso lo trasladamos a la esfera económica, bueno, la verdad es que a mí me parece que ese amateurismo al que te refieres, Jaime, no solamente es un problema de la policía, es un problema de las agencias de inteligencia, es un problema de los diseñadores de programas de prevención social. O sea, en todas las agencias están permeadas por personas con muy buenas intenciones, pero llenos de ocurrencias, sin preparación previa, etcétera. Y eso es algo un tanto irremediable porque a este país la crisis de seguridad le llegó de sorpresa, no estábamos para nada preparados, y generar a nivel federal esa capa de funcionarios nos va a llevar otros añitos más, ¿no? Entonces, ahí yo creo que debemos perseverar. Ya el CONACYT y unas agencias están mandando a gente a hacer doctorados en criminología. Estamos cada vez sofisticando más a un grupo de gente para que se haga cargo. Ahora, el problema lo tenemos ahorita y tenemos que dar respuestas en el corto plazo, como mencionaba Jorge. Yo creo que lo que nos frustra de lo que está sucediendo ahorita, primero, como mencionaba Ana María, es no le hemos dado la suficiente importancia al problema. Yo creo que frustra mucho al ciudadano, como que ve que no se lanza el gobierno con la audacia, con la fuerza, con la potencia necesaria. Estamos como en una potencia media, ¿no?, de lo que podría ser el gobierno. Otro asunto es las mejoras no se traducen en mejoras de percepción. O sea, la baja de delitos no ha mejorado la percepción del gobierno ni la percepción de nuestra inseguridad. Nos sentimos igual o más inseguros que hace 6 años. Y eso no puede ser, porque los delitos de alto impacto, varios, han disminuido. Entonces también hay un problema ahí fuerte de comunicación. ¿Qué otra cosa es muy frustrante? Que con los pocos recursos que tenemos no están siendo enfocados o concentrados en las áreas más urgentes. A mí me parece que hay 2 asuntos centrales. El asunto de la policía municipal y el asunto de la base social del delito. O sea, el tema de los programas de prevención social del delito, que quiere decir básicamente que tú enfoques acciones en todo ese grupo de jóvenes que están siendo reclutados por el crimen organizado o que ellos voluntariamente van y piden chamba al crimen organizado. Y son grupos que tenemos muy localizados en varios municipios del país y los programas que tenemos gubernamentales no han sido capaces de segmentar a ese grupo y de focalizar acciones pertinentes para evitar que sigan alimentando y fortaleciendo a las organizaciones criminales. Ahora, ¿por qué ha fracasado el esfuerzo de Peña Nieto y de su administración del mando único, como fracasó también Calderón? A mí me parece que no se vale tratar de la misma manera a 2,000 y tantas policías municipales que hay en el país. O sea, no se vale llegar, barrer con todo y tratar de armar policías estatales, 32 policías estatales, así nomás. ¿Por qué? Porque las diferencias regionales, estatales, son enormes. Hay alcaldes que sí le han echado ganas, que llevan ya tiempo construyendo policías que valen la pena. Hay muy buenas cosas en Querétaro, hay cosas buenas en Aguascalientes, en Yucatán, en Nuevo León se ha hecho un gran esfuerzo. De manera que no puedes tratar a todos por igual, tienes que hacer un poco más sofisticado y armar un esquema mucho más versátil y flexible que justamente sea receptivo de esas diferencias y que promueva medidas distintas para aquellos municipios que sí la están haciendo bien y que están demostrando que están haciendo un esfuerzo y aquellos en donde claramente los alcaldes están manejados por una mafia local. Ahí sí hay que entrarle duro
Y hay que barrer con todas esas policías y empezar de nuevo, pero no puedes empezar de nuevo en todo el país, porque el país es muy distinto en sus regiones, ¿no? Ahí la dejaría. Si tomando en cuenta eso, yo hago la pregunta de fondo. Más que la estrategia, finalmente aquí hay inversionistas, personas, padres de familia, ciudadanía civil, etcétera. Lo que preocuparía tal vez no es solamente si la estrategia está buena o mala, sino, por ejemplo, en la policía única, el PAN dice en el sexenio pasado, todos a la policía de mando única, y el PRI lo para. Y ahora llega el PRI al gobierno y el PRI dice todos a la policía de mando único, y el PAN lo detiene. La pregunta de estrategia es, México en la transición política desde los 90 para acá, cuando se empieza a fortalecer el crimen organizado, tiene una política de Estado técnica, no politizable, no que sea electoral, sino una política que vaya haciendo instituciones fuertes, o todavía nos falta? No, yo creo que nos falta y nos falta mucho, y yo insisto en el tema. Yo no creo que tengamos una estrategia de seguridad como política del Estado definida. Tenemos una suma de políticas y tenemos políticas, algunas que han sido exitosas, otras no tanto, y tenemos todavía cambios sexenales y coyunturales que impiden definirlo. Hemos hablado del tema de la policía, lo dice Eduardo, lo dice Jorge, yo coincido con el tema. Yo creo que hay que evolucionar hacia mandos únicos. También lo he platicado mucho con Jorge, hay policías municipales que están cumpliendo con su labor y que no puedes absorber fácilmente. Me parece muy bien. Lo planteó, no es solamente que el PAN y el PRI se hayan bloqueado recíprocamente en los distintos sexenios, se planteó el sexenio pasado y no avanzó, lo planteó el presidente Peña y no avanzó. ¿Cuál es nuestro modelo de policía? Si no tenemos definido un modelo de policía, ¿qué policía queremos? Está muy difícil decir que tenemos una estrategia de seguridad. Si no sabes qué policía tienes, ¿qué modelo de inteligencia quieres? Está bien, creaste Plataforma México, te llevaste Plataforma México, el CISEN tuvo un momento muy importante, después parte de la inteligencia se quitó, tenemos al Ejército y la Marina, no le hemos dado ni al Ejército ni a la Marina una ley de seguridad nacional que les dé un marco legal para su accionar. No tenemos estrategia, tenemos ideas, tenemos algunas ocurrencias, tenemos una serie de políticas, algunas acertadas, otras no, tenemos capital humano, lo que decía Eduardo es muy interesante de la masa de funcionarios, pero yo creo que tenemos un capital humano capaz en términos de seguridad, pero no es solamente una casualidad lo que decía Ana María, que ustedes dos estén hoy aquí en una mesa y no en una oficina pública manejando otro tipo de políticas. Hemos hecho un despilfarro del capital humano en materia de seguridad por momentos coyunturales, sexenales, decisiones políticas. Entonces me parece que es todo eso lo que hay que concentrar y definir muy bien las líneas para que podamos decir que tenemos una estrategia. Insisto en un punto. No podemos decir que tenemos una estrategia definida de seguridad en el país cuando no tenemos definido el modelo de policía que queremos implementar. Y eso es algo que se viene arrastrando de hace ya muchos años. O sea que si no tenemos una estrategia, es decir, un rumbo, el pronóstico se ve azaroso. Dice Séneca, cuando un navío no sabe hacia dónde se dirige, ningún viento le es favorable, y eso es lo que nos está sucediendo. Y si está inundándose y con necesidad de avanzar está en problemas. Yo lo que preguntaría para ir al tema de Ana María, es que estando ustedes es un antojo platicar de esto, aunque no es un tema exactamente del sexenio, pero nos aparece de repente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncia al respecto de que la marihuana sí puede ser consumible. Yo le quisiera, eso se puede ver desde el punto de vista de las garantías individuales, ya lo dijo la Corte, se puede ver desde el paradigma de salud que discutan los científicos, pero pregunto, en el momentum de México, en el momento mexicano, con esta estrategia, con esta transición de que los partidos se disputan y no van a un camino a favor de la sociedad, sino a ver quién electoralmente se gana. Veremos algunos contándole sus errores a este gobierno para tratar de derribarlo en las elecciones, pero no proponiendo probablemente una alternativa de un cauce, de un modelo adecuado.
La gran pregunta es, despenalizar, legalizar la marihuana, ¿va a disminuir la violencia? ¿Va a mejorar la seguridad, como es uno de los supuestos que están ahí? ¿O este escenario podría complicar la seguridad? Ana María. Bueno. Porque a mí… No, ¿sabes que estaba hace 2 semanas, cuando salió la decisión de la Corte, estaba en una conferencia donde estábamos puros expertos en temas de seguridad pública y seguridad nacional, y todos nos mirábamos un poco con muchísima preocupación, porque parte del problema, y esto es regresando a uno de mis comentarios iniciales, la capacidad de anticipar, no es solamente anticipar delincuentes o el actuar de delincuentes, sino anticipar tendencias. Es que sí me sorprende que, aunque todas las tendencias en el mundo es que se despenalice de una forma u otra, por lo menos la marihuana, y en verdad se está hablando nomás de la marihuana como tendencia mundial, lo que me sorprendió fue que el gobierno mexicano de una forma u otra no tratara de guiar un poquito más esta discusión con los datos, y creo que tú lo habías comentado, que no hay estudios, no hay datos verdaderamente contundentes que te llevaran a señalar que esto es bueno para el país. Usan modelos, usan lo que pasó en Europa, están viendo lo que está pasando en Estados Unidos. Y la verdad, yo creo, y algunos somos, y no sé, creo que tú también lo comentaste en su momento, es que el despenalizar la marihuana podría tener el efecto absolutamente contrario, de que podría incrementar en una forma interesante, si no importante, la violencia. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en este momento es que estas organizaciones, ya sea porque pagan con marihuana o porque el negocio gira alrededor de la marihuana, pues en el momento en que eso deje de hacer negocio, se van a ir a otros rubros que probablemente podrían ser extorsiones, secuestros, otro tipo de delitos, robo de combustible, tráfico de personas, minería, tráfico de cigarros piratas, o sea, se irían a otros tipos de rubros que les hacen un buen negocio, pero en muchas instancias ejercen más violencia en contra de la población. Esa es la teoría que nos manejamos algunos de nosotros, por lo menos con los datos que hay ahorita, pero se hizo esta decisión de la Corte, que también es muy diferente a lo que pasó en otros países, que en países como Estados Unidos son referéndums, en donde vienen los ciudadanos, y son los ciudadanos que de una forma u otra expresan su voto o expresan su opinión, y es una decisión que conlleva cierta credibilidad política y empuja a los gobiernos a cambiar su política pública. Entonces, cuando me hacen esa pregunta, no sabemos, esa es mi teoría, pero hay datos e información que usan las personas que les pareció extraordinaria esta decisión, que irían, pues sacarían un X número de personas de las cárceles, reduciría algún tipo de violencia, narcomenudeo. Está por verse, pero aquí la gran pregunta es, ¿México debería estar entrando en este experimento en este momento? Yo creo que hay que preocuparnos más por tener las instituciones que podrían asegurar que este proceso no se volviera en este escenario catastrófico que está describiendo Ana María Salazar. Bueno, ahí está Jorge, haciendo ojitos. Permíteme, Eduardo, porque hay un guante tirado en la mesa ahí, por favor. Más rápido. Bueno, yo creo, Ana María, que quisiéramos nosotros que somos analistas y que somos consultores, que las cosas sucedieran en la secuencia perfecta y eso nunca sucede en la realidad. Entonces, aquí ya tenemos esta decisión, a mí me parece una decisión muy afortunada. Yo tuve la suerte de hace año y medio asesorar a la Asamblea del DF para ver justamente cuáles podrían ser los efectos en términos de seguridad pública de la despenalización de la marihuana. Y lo que yo encontré fue que en el DF, en las delegaciones Iztapalapa, Gustavo Amadero, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, que es donde más hay centros de venta de droga al aire libre, ¿no? Narcomenudismo al aire libre, básicamente ahí se concentran el 10% en estos mercados de narcomenudeo, el 10% de las ejecuciones en el Distrito Federal. Y que si tuviéramos un esquema distinto de venta en lugares cerrados y obviamente pues, regulado, digamos, el mercado, muy probablemente buena parte de estas ejecuciones ya no existirían, entonces sí habría una disminución. Ahora, está la idea esta
de que se trasladarían a otros crímenes. No es tan fácil, hay costos de transacción muy altos para un criminal de moverse del narcomenudeo a la extorsión o al secuestro. No es tan sencillo. De hecho, para los criminales es fundamental conocer la zona en donde operan, y no es lo mismo hacer narcomenudeo en Iztapalapa que moverte a Narvarte a hacer secuestros. Entonces yo también pondría serias dudas de que aumentarían los crímenes con el tema de la legalización, ¿no? Esa es mi opinión con mis números, ¿no? Muchas gracias. Los Jorges. Yo quería decir algo. Cuando estaba hablando Jorge, mi tocayo primero, y nos cambiaste la jugada radicalmente al tema de la marihuana. Yo quisiera enfatizar en que la palabra que me viene cuando hablamos de seguridad hoy es confusión. Es confusión. No sabemos que tenemos un problema y no sabemos cómo entrarle, estrategia. No sabemos por dónde, no sabemos quién, unidad de mando. Y todavía complicamos más el tema, nada más para tocar el tema de la marihuana, porque yo no lo quiero tocar. Porque a mí me parece que es efectivamente, como dice Ana María, pues viene en un momento a complicar el tema. A mí me parece que es un poco más de circo cuando estamos hablando de un tema de gobierno central, como es el tema de la seguridad. Cuando vino el temblor del 85, recuerdo en una reunión de gabinete, todos los secretarios estaban diciendo que su tema era muy importante y por supuesto el tema de los hospitales porque estaban caídos y no había escuelas. Y sin embargo una voz rápido dijo, señores, ni escuelas, ni hospitales, ni agua, gobierno. Para poder tener todo lo demás, primero tenemos gobierno. ¿Quieren hablar de economía? ¿No les preocupa la seguridad? Es porque está bien. Porque si no, la seguridad es lo primero que nos preocupa. Lo primero que nos tiene que preocupar es que haya gobierno. A los técnicos en seguridad y inteligencia nos gusta pensar que esto no debía de politizarse. Yo a lo largo del tiempo he pensado que esto es absolutamente ilusorio. El tema de seguridad es un tema público y por lo tanto es un tema político. Y los políticos van a ofrecer distintas soluciones. Tendríamos que estar discutiendo aquí qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, estrategia. ¿Quién lo va a hacer? Unidad de mando. A mí me parece que eso es más importante, mucho más importante que el tema de salud, que es crucial, sí, pero no es nuestro problema, no somos ni Europa ni somos los Estados Unidos. A mí me parece que en términos de cómo gobernamos y cómo manejamos la criminalidad, me preocupa mucho cómo empezamos a naturalizarnos y todo es normal. Porque además, señores, la actividad criminal es una actividad para generación de valor, con alto riesgo. Y esto en un sistema capitalista lo que hace es acumular capital y reproducirlo. No es sorpresivo que las bandas de narcotráfico de pronto ya estén vendiendo partes de robo de carros robados o que se metan en los giros negros o que se metan a ordeñar ductos de petróleo. Van a abarcar todo lo que puedan abarcar. Y lo más preocupante, van a buscar legitimarse y eventualmente legalizarse. Y vamos a enterarnos entonces quién es el que manda. Y ahí voy a la pregunta central cuando hablamos de temas de gobierno y por lo tanto de seguridad. ¿Quién manda? ¿Quién manda en el país? Definamos a quién le toca qué hacer, definamos quién le toca hacer qué cosas. Y entonces podremos hablar de la división del trabajo de seguridad en los diferentes niveles de gobierno. ¿Qué le toca hacer a la federación? ¿Qué le toca hacer a los estados? ¿Y qué le toca hacer a los municipios? Porque si tenemos una división del trabajo en esta pirámide, digo yo, de construcción de la seguridad, podremos avanzar hacia ella. Tu primera pregunta, Jaime, fue, ¿estamos avanzando? Pues yo creo que damos 2 pasos para adelante y 1 paso para atrás. ¿Dónde vamos a dibujar en un foro como este dos ideas para una estrategia en materia de seguridad? Yo creo que el tema de la marihuana es inoportuno y en el foro también. Jorge. No, coincido con mi tocayo. Yo creo que es un tema inoportuno, creo que es un distractor. Yo en términos de derechos individuales soy de los que cree un adulto que haga con su vida lo que quiera, y eso incluyendo consumir marihuana o tocino, que parece que ahora es muy peligroso también. Pero
Eso me parece muy bien. No veo, cuando no tenemos una estrategia clara, no tenemos un sistema de policías claros, un modelo siquiera de policías claros, no tenemos un sistema de justicia que yo tengo mis serias preocupaciones en junio del año próximo, cómo va a funcionar el nuevo sistema de justicia penal. No podemos controlar las penitenciarías. Nuestro sistema de prisiones está lleno de hoyos y túneles, tiene una serie de problemas realmente graves. No podemos controlar, no tenemos un sistema de inteligencia realmente claro que funcione adecuadamente. Me parece que perder tiempo en el tema de la marihuana me parece un distractor. Y cuando se dice, bueno, hay una tendencia, dice Ana María, una tendencia mundial, no hay una tendencia mundial a legalizar la marihuana. Hay una tendencia en ciertos países, en ciertos lugares, pero donde se ha legalizado la marihuana es lugares ya donde todos estos problemas los tienen resueltos. El estado de Colorado tiene resuelto cómo funciona su policía, su sistema de justicia, su sistema de prevención, su sistema de salud. El estado de Washington también lo tiene, son los dos estados con mejor calidad de vida de la Unión Americana. Yo no he visto que estén planteando legalizar la marihuana en New Orleans. No, y en América Latina, en el lugar que se plantea es Uruguay, que tiene la mejor calidad de vida de América Latina y cuya población cabe completita en Iztapalapa y todavía falta gente, ¿no? Bueno. Ya tenemos que cortar, Eduardo, me encantaría escuchar, pero vamos al foro que continúa. No voy a hacer el recuento solamente por razones de tiempo, pero sí quisiera agradecer a ustedes y las opiniones las tendrán y las conclusiones que tomar ustedes. Gracias. Gracias.